Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales, quinto grado, bloque 4, tema 3. La conducción del calor y su aprovechamiento. Durante el desarrollo de este tema describirás procesos de transferencia del calor en algunos materiales, así como su importancia en la naturaleza. Páginas 119 a 123. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con el tema 3, la conducción del calor y su aprovechamiento. La utilidad de la energía se manifiesta en que gracias a ella el ser humano puede realizar procesos y trabajos que le garanticen su supervivencia. En el siguiente cuadro se muestran diversas fuentes y tipos de energía que los seres humanos hemos aprendido a aprovechar. Visualizamos el cuadro. Tenemos fuente, tipo de energía, manifestación y sus usos. Iniciamos con la fuente, sol, tipo de energía solar, manifestación lumínica y calor, usos, luz y calor. Siguiente fuente, viento, tipo de energía eólica, manifestación mecánica, eléctrica y calor. Sus usos, movimiento y electricidad. Siguiente fuente, carbón, petróleo, gas natural. Tipo de energía de combustión de fósiles, manifestación lumínica, química, eléctrica y calor. Usos, calor, luz y reacción química. Siguiente fuente, cascadas, tipo de energía hidráulica, manifestación mecánica, potencial y cinética. Sus usos, movimiento. Siguiente fuente, compuestos orgánicos, tipo de energía biomásica, manifestación lumínica y calor. Usos, luz y calor. Siguiente fuente, átomos, tipo de energía nuclear y atómica, manifestación eléctrica, usos, electricidad. Siguiente fuente, olas de mar, tipo de energía marítima, manifestación mecánica, usos, movimiento. Finalmente, sonido, la fuente sonido, tipo de energía sonora, manifestación mecánica y sonora, usos, movimiento y sonido. Bien, continuamos. El uso de la energía es importante, pero es fundamental saber cómo se transfiere y las formas en que se manifiesta. Algunos aparatos que utilizamos cotidianamente transforman un tipo de energía en otro. Por ejemplo, la plancha transforma la energía eléctrica en calor. La energía química de un cerillo se transforma en luz y calor cuando se quema. Al cocinar en una olla de vapor, la energía calorífica se convierte en energía mecánica cuando el vapor mueve la válvula y escapa emitiendo un sonido. Podemos visualizar luz que emite el cerillo, movimiento de la tapa y la plancha convierte la electricidad en calor. Gráficamente está en la página de su libro de texto de la siguiente forma. Se muestra el cerillo, la luz que emite el cerillo, la olla de presión, el movimiento de la tapa y la plancha convierte la electricidad en calor. Muy bien, continuamos. Al calentar agua en una cacerola, la que está en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua más fría que está en la superficie desciende, ocupando el lugar que dejó la caliente. Así se efectúa un movimiento circular llamado convección. Calentamiento de un tubo en uno de sus extremos. Lo vamos a visualizar gráficamente, está en la página de su libro de texto. Y aquí tenemos un modelo que representa el flujo de calor. Contamos con la flama que hace que se caliente un extremo del tubo, calentamiento de un tubo en uno de sus extremos. Se muestra en la parte de abajo como cuerpo A, la parte que tiene mayor temperatura del tubo y conduce hacia la otra parte del tubo que se denomina cuerpo B con menor temperatura. Continuamos. Varios hechos de nuestra vida diaria y diversos fenómenos de la naturaleza se efectúan por el intercambio de energía en forma de calor. Dicho intercambio puede ocurrir por conducción, convección o radiación.
Al colocar una cuchara dentro del plato de sopa caliente, el utensilio también se calienta poco a poco, es decir, el calor se transfiere por conducción de la materia caliente a la más fría. Conforme el calor se transmite al objeto más frío, la temperatura de este va aumentando hasta que ambos tienen la misma temperatura. En ese momento se detiene el flujo del calor entre estos cuerpos. Movimiento circular del agua por calor. Lo muestra la imagen que está en la página de su libro de texto. La vamos a visualizar. Aquí se muestra la olla de presión, movimiento circular del agua por calor. Tenemos el recipiente, contamos con el líquido que es el agua y el mechero, la flama del calor. Esta hace un movimiento circular, observamos cómo sube y baja. Este movimiento hace que se genere vapor, el cual sale por la válvula que contiene el recipiente, y así es como se efectúa el movimiento circular del agua por calor. Seguimos. La Tierra recibe el calor del Sol por el proceso llamado radiación. Las ondas que desprende el Sol viajan por el espacio y al chocar con nuestro planeta lo calientan. Aquí lo podemos visualizar, nuestro planeta, el Sol y las ondas de radiación. Pasamos a la actividad, el aserrín. Comprueba, razona y observa. Materiales: una parrilla, un vaso de vidrio pequeño que puede calentarse, cerillos, 25 milímetros de agua, 5 gramos de aserrín y una franela. Trabajen en equipo. Agreguen el agua y el aserrín al vaso. Coloquen el vaso encima de la parrilla. Enciendan la parrilla. Empiecen a calentar con mucho cuidado el vaso con el agua y el aserrín. Observen cómo se mueve y hacia dónde se dirige el aserrín durante el calentamiento. Bien, vamos a visualizar nuestra imagen. Tenemos el aserrín y el agua. Podemos visualizar el agua más el aserrín más el calor, es decir, cuando se aplicó el calor, cómo se muestra el proceso que siguió al irse calentando, al recibir calor. Y en esta imagen podemos observar el vaso de agua más el aserrín, sin calor. Seguimos. ¿Cómo se mueve el aserrín mientras se calienta el agua? El aserrín se eleva mientras se calienta el agua. ¿El agua se calienta de forma uniforme? No, primero se calienta la que está en el fondo o en contacto directo con el fuego. ¿Qué papel desempeña el incremento de la temperatura del agua en el movimiento del aserrín? Difundir el calor. El cambio de temperatura del agua provoca pequeñas corrientes y movimiento del aserrín. Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno la conclusión del grupo en la que utilizan el concepto de convección. La mezcla de aserrín y agua al estar en contacto con el fuego asciende y desciende de forma circular por el vaso, debido a que el agua que está en contacto directo con el fuego sube al calentarse. Al estar arriba se enfría y baja. A este movimiento se le conoce como convección. Un dato interesante. La temperatura promedio de la atmósfera y los océanos en nuestro planeta, que es de 15 grados centígrados, se está elevando por las acciones contaminantes del ser humano. Hay emisiones de gases que se acumulan en la atmósfera y evitan que el calor se disperse en el espacio, lo que causa el calentamiento del planeta. No todos los materiales conducen el calor de la misma manera. Por ejemplo, cuando queremos cocinar una salchicha en una fogata, para sostenerla utilizamos un tenedor con material aislante, como madera o plástico, que son malos conductores de calor. Si usáramos un objeto de metal que es un buen conductor, en poco tiempo se calentaría y podríamos quemarnos la mano. La cuchara que derrite.
Observa, identifica y comprueba. Materiales: 3 tazas para café, 3 cucharas cafeteras de metal, 3 platos o trozos de madera, 3 palillos, agua caliente, tibia y fría, 3 trozos de mantequilla de tamaño similar, se puede usar chocolate o cera, un trapo o guantes para manipular los objetos calientes. Trabajen en equipo. Pongan en una taza el agua caliente y coloquen una cuchara durante 3 minutos. Utilicen el trapo para sacar la cuchara del agua caliente. Colóquenla sobre el plato o el trozo de madera. Pongan un trozo de mantequilla sobre la cuchara y con el palillo mezclen la mantequilla durante 1 minuto. Observen detenidamente los cambios en la mantequilla. Repitan los pasos 1 al 3 con agua tibia y agua fría. ¿Qué le pasó a la mantequilla? Se derritió al entrar en contacto con las cucharas y al mezclarse con el palillo. ¿Qué cambios provocó la temperatura del agua en la mantequilla? La mantequilla se derritió con el agua caliente, pero no con el agua fría, al entrar en contacto con las cucharas. ¿Se alteraron la forma y el color de la mantequilla? Sí, sobre todo con el agua tibia y caliente. ¿La cuchara sufrió alguna transformación? ¿Por qué? No, porque es de metal y se necesita mucho más calor para cambiar de forma. En equipo comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión que incluya el concepto de conducción de calor. La conducción de calor es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero, como el ejemplo de la mantequilla cuando entra en contacto con la cuchara caliente. Un dato interesante: al colocar un termómetro en la axila de una persona, el calor fluye de la axila hacia este. Cuando alcanza la misma temperatura que el cuerpo, entonces el termómetro y el cuerpo están en equilibrio y ya no fluye más calor. Podemos observar en la imagen la termografía de la Tierra. Los colores muestran la variación de la temperatura. Lo vemos en la imagen que está en la parte superior de la página de su libro de texto, que es esta imagen. Un dato interesante: una aplicación de la radiación térmica es cuando se hace una termografía para identificar las zonas del cuerpo humano con alguna alteración que se reflejan en diferentes temperaturas. Con un aparato especial se detectan las zonas donde hay algún tipo de tumor, mala circulación por fumar, fiebre, etc. Las zonas más frías se muestran con tonos azules y las más calientes van del amarillo al rojo. Termografía de personas en un parque infantil. Lo vemos en la imagen inferior izquierda de la página de su libro de texto. Termografía de personas en un parque infantil. Continuamos. Muy bien, llegamos a la evaluación. Hemos finalizado con el tema de la conducción de calor y su aprovechamiento. Evaluación. Subraya la respuesta correcta. 1. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede causar daños al oído? Inciso D. Perforadora de concreto. 2. ¿Qué material funciona como aislante eléctrico? Respuesta inciso C. Madera. 3. ¿Qué opción representa la transformación de energía cuando usas una plancha? Respuesta inciso A. Eléctrica a calorífica. Muy bien, con esto finalizamos, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder resolver con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver con mayor facilidad las actividades de su libro de texto.
o con más papás para que puedan apoyar a sus hijos con las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.